Todo hueso largo está formado por una diáfisis, que es la parte media, dos extremos que se llama epífisis, y entre la epífisis y la diáfisis hay una transición que se llama metáfisis. La diáfisis o a la diáfisis también se le llama hueso compacto. Esto que está acá. Después vamos a ver lo que es un hueso compacto. Esto se llama hueso compacto en la diáfisis, y las epífisis se llama hueso esponjoso. Diáfisis, hueso compacto, y las epífisis, hueso esponjoso. Acá nosotros podemos observar la misma imagen: diáfisis, epífisis, metáfisis, hueso compacto, diáfisis, y hueso esponjoso, la epífisis. Acá podemos observar nosotros lo mismo, la misma imagen: la epífisis, diáfisis, y entre la epífisis y la diáfisis se encuentra la metáfisis. El cartílago articular, que dijimos que forma o que es un componente también de los huesos, es una delgada capa de cartílago hialino que cubre las epífisis donde el hueso no está cubierto por cartílago articular. O sea, aquí en la cabeza del húmero, esto que vemos aquí es el húmero, acá se encuentra el cartílago articular. Le envuelve a la cabeza del húmero, y también en la epífisis, aquí, esta estructura del húmero se articula con o forma la articulación del codo, que vamos a ver después. Y acá también hay cartílago articular, que es esto que vemos aquí. Y el cartílago articular que ven aquí, este por ejemplo es la rodilla. Esto es la rodilla. El cartílago articular tiene un color blanquecino, blanco. Y es cartílago hialino. El periósteo es una capa. Si este es el fémur, este es el fémur. El periósteo es una capa que le envuelve a los huesos. Y este periósteo consta de dos capas. Una capa fibrosa que está compuesta de tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos, ¿sí?, que son capilares, que se encargan de llevar sangre. Vasos linfáticos, que se encargan de absorber los productos de desecho, y también nervios. La capa ontogénica contiene fibras elásticas, vasos sanguíneos, células osteoprogenitoras, osteoclastos y osteoblastos, que vamos a ver en un rato. Entonces, la capa externa, si esto es el periósteo, y el periósteo tiene una capa que mira por dentro del hueso, y una capa que mira o que se encuentra por fuera del hueso, hacia afuera. La que está hacia afuera contiene vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos. La que está hacia afuera, o capa externa. Y la capa que está hacia adentro, que mira hacia el hueso en sí, se llama capa interna. Y esta capa interna presenta las células osteoprogenitoras, los osteoclastos y los osteoblastos. Entonces, por dentro se encuentran las células osteoprogenitoras, y por fuera se encuentran los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos y los nervios. La cavidad medular, ¿sí? La cavidad medular es un espacio que se encuentra dentro de la diáfisis de los huesos. Acá. Dentro del hueso compacto hay una cavidad que se llama cavidad medular. Acá se encuentra la médula del hueso, en la diáfisis. Eso es cavidad medular. El endostio es una capa de células osteoprogenitoras y osteoblastos que recubren la cavidad medular y contienen osteoclastos. O sea, les voy a dibujar de nuevo para que entiendan mejor.
Esto que vemos aquí es el periósteo. Le envuelve al hueso. El periósteo dijimos que tiene una capa interna que mira hacia adentro y esta capa interna presenta las células osteoprogenitoras. Esto que está hacia afuera, la capa externa, tiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Aquí, dentro ya del hueso, hay una capa, dentro ya del hueso, dentro de la diáfisis, que se llama endostio, esto. Acá. Dentro de la diáfisis hay una capa que se llama endostio. Y el endostio también posee las células osteoprogenitoras, osteoclastos y osteoblastos. Las células del tejido óseo, células osteoprogenitoras, son células no especializadas derivadas del mesénquima, o sea, derivan o se producen durante el periodo embrionario, ¿sí? Cuando se está formando el feto del niño. El tejido del que derivan todos los tejidos conjuntivos. Se encuentran células osteoprogenitoras en la capa interna del periósteo y en el endostio. Y estas dos células osteoprogenitoras, a partir de ellas, se producen los osteoblastos y los osteocitos. O sea, la célula madre de los huesos se llaman células osteoprogenitoras. Y estas células osteoprogenitoras dan los osteoblastos y los osteocitos. Los osteocitos son células óseas maduras derivadas de los osteoblastos, que constituyen la mayor parte del tejido óseo. Al igual que los osteoblastos han perdido la capacidad de dividirse y los osteocitos no segregan material de la matriz ósea. ¿Cuál es la función? Es mantener las actividades celulares del tejido óseo como el intercambio de nutrientes y productos de desecho. Evidentemente los huesos necesitan nutrientes, oxígeno, fósforo, calcio, magnesio y también dan productos de desecho, por ejemplo, dióxido de carbono. Entonces, los osteocitos, ¿sí?, derivan de los osteoblastos. Entonces nosotros tenemos acá, esto vendría a ser las células osteoprogenitoras. Las células osteoprogenitoras producen los osteoblastos y los osteoblastos producen los osteocitos, ¿sí? Y luego también encontramos los osteoclastos. Los osteoclastos son, o también se los llaman monocitos, y se encargan de absorber los productos de desechos también. Por ejemplo, estos osteoclastos o monocitos son como los basureros, se encargan de absorber la basura que se produce en los huesos. Vamos a suponer que este sea el hueso, un hueso. Y este hueso sufrió una fractura acá. Vamos a suponer que viene el hueso acá, el hueso ahí, y este hueso se fracturó acá. Tuvo una fractura el hueso. Por A o B motivo, se fracturó esta zona. Entonces, ¿qué pasa? Para que se vuelva a formar nuevo hueso aquí, ¿qué tienen que venir? Tienen que venir las células osteoprogenitoras, los osteocitos y los osteoblastos. Ellos vienen acá y empiezan a formar tejido acá. Esto, empiezan a formar tejido. Empiezan a formar tejido acá. Y ahí se empieza a formar el callo óseo, el hueso se empieza a unir nuevamente. Entonces, muchas veces quedan restos óseos en la periferia de este hueso. Y ahí es donde vienen los osteoclastos. Los osteoclastos vienen y
le comen a ese hueso o a esa porción del hueso que no se va a utilizar. Entonces tenemos las células del tejido óseo. Hay una célula madre que se llama célula osteoprogenitora, luego producen los osteoblastos producen los osteocitos y luego tenemos los osteoclastos, que son las células de los huesos. Dijimos que los huesos poseen dos tipos de componentes, el hueso compacto y el hueso esponjoso. El hueso compacto, ¿en dónde se encuentra? ¿En la diáfisis, en la metáfisis o en la epífisis? La metáfisis. ¿Otra respuesta? El hueso compacto se encuentra en la diáfisis, en la parte media. El hueso esponjoso se encuentra en los extremos, en las epífisis. El hueso compacto contiene algunos espacios, se encuentran formados por una capa, ¿sí? El tejido óseo compacto da protección al hueso, soporte y ayuda a los huesos largos a resistir el peso que contiene sobre ellos. Y dentro de los huesos se encuentran unos canales que se llaman canales de Wolman y canales haversianos. O sea, si este es el hueso, ¿sí? El hueso está así. Y yo hago un corte en el hueso acá, corto el hueso. Yo como voy a mirar el hueso, voy a ver así. Así voy a ver el hueso, así corto acá y miro de arriba hacia adentro. ¿Y qué va a presentar este hueso? En el hueso compacto. Va a presentar un canal, así canales, esto, que se llaman canales de Wolman. Y estos canales de Wolman presentan o poseen arterias y venas. Acá, acá, acá y acá. Presenta arterias, ¿sí? Y estas arterias y venas se encargan de llevar la sangre de abajo hacia arriba, o sea, por dentro del hueso. Así. Están así. De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, estos canales o conductos de Wolman se encargan de llevar la sangre. Pero ¿qué pasa? En la periferia no llega la sangre, acá no llega sangre y acá no llega sangre. Y ahí se encuentran los conductos de Wolman. Entonces, esto que estamos aquí, los conductos, estos conductos que se encargan de llevar la sangre de arriba hacia abajo, se llaman conductos haversianos. Haversianos. Esperemos un ratito, chicos. Entonces, si hacemos un corte transversal en el hueso y miramos el hueso de arriba hacia abajo, vamos a observar esta estructura. Hay canales que se llaman canales haversianos, estos que están aquí. Y los canales haversianos se encargan de llevar sangre de abajo hacia arriba, nutrientes. Pero en la periferia no le llega sangre. Y ahí se encuentran los canales de Wolman. O sea, los canales de Wolman une un canal haversiano a otro canal haversiano. Entonces se encuentra así. Se encuentra de forma transversal. Entonces la sangre va hacia arriba y va hacia los costados. Y esto es lo que nosotros estamos observando en esta imagen acá. ¿Sí? Estos son los canales haversianos. Acá podemos ver la arteria, la vena, rojo y azul, ¿verdad? Hermosos colores. Entonces, esto va de abajo para arriba, lleva la sangre. Y
acá se encuentran los canales o conductos de Wolman, esto que vemos. Entonces tenemos acá los canales haversianos y estos son los canales de Wolman. ¿Para qué sirven estos dos canales, tanto el haversiano como el de Wolman? Se encargan de dar nutrición al hueso, se encargan de aportarle sangre, nutrientes. ¿Se entendió, chicos, lo que es canales de Wolman y de Havers? ¿Entendieron bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. perfecto. Eso es hueso compacto. Los huesos compactos poseen los canales haversianos y los canales de Wolman. Y luego tenemos el hueso esponjoso. El hueso esponjoso que se encuentra acá. Vamos a traer la imagen. Acá. Acá se encuentra, este es el hueso compacto. Y en el hueso compacto se encuentran los canales de Havers y de Wolman. Y esto es hueso esponjoso. ¿Por qué se dice hueso esponjoso? Porque tiene la forma de una esponja. Tiene la forma de una esponja acá. ¿Y por qué es importante que los huesos esponjosos se encuentren en las epífisis? Porque cuando nosotros, sobre todo en los miembros inferiores, en el fémur, cuando apoyamos o estamos parados, ¿qué pasa? La gravedad genera su fuerza, ¿verdad? De arriba hacia abajo, hace esto, la gravedad. Entonces, para que la fuerza, voy a explicar mejor en el otro acá. Vamos a la otra imagen. Vamos acá. Entonces, dijimos, la fuerza de la gravedad o el peso viene de arriba hacia abajo acá. Si todo ese peso, toda esa fuerza se concentra solamente acá, en este punto, ¿qué va a pasar? Va a ser más propenso el hueso a fracturarse, porque mucha fuerza, mucha tensión se va a producir solamente en este punto. Si es que acá hubiese hueso compacto, como hay en la diáfisis. Por eso aquí se encuentra el hueso esponjoso. Tiene la forma de una esponja. Tiene la forma de una esponja, todo así. Todo así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la fuerza de la gravedad hacia el punto, estas trabéculas se encargan de absorber todo el peso. El peso se va acá, 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 se va acá. O sea, ese peso, esa fuerza no se concentra en un solo punto, sino se concentra en toda la cabeza. Entonces ahí esta porción del hueso tiene más fuerza, tiene más resistencia. Por eso las epífisis de los huesos largos tienen hueso esponjoso, es por eso. ¿Entendieron, chicos, la diferencia? Por eso Sí, profe. por eso es importante que las epífisis tengan estas trabéculas, esta forma de esponja, para que absorba todo el peso, toda la fuerza se vaya por todos estos espacios. Por eso es. Luego tenemos una clasificación de huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares. Huesos largos, evidentemente, predomina el largo que la anchura. Es más largo que ancho, por eso hueso largo, ¿sí? ¿Cuáles son ejemplos de huesos largos? Húmero, cúbito, radio, metacarpianos, fémur, tibia, peroné, metatarsianos. Esos son ejemplos de huesos largos. Huesos cortos, ¿qué predominan los huesos cortos? La anchura que el largo. Y entre los huesos cortos tenemos los huesos del carpo,
que cuando hablemos o entremos en la articulación de la muñeca, vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Estos son los huesos del carpo que se encuentran acá, en la palma de la mano, acá. Hay 8 huesitos. Estos son huesos cortos. Los huesos del pie, que se llaman huesos tarsianos, también son huesos cortos. Huesos planos, podemos encontrar, este se llama hueso coxal, que se encuentra en la cadera. Y otro hueso plano puede ser la escápula, por ejemplo, o el omóplato. Huesos irregulares tenemos acá un hueso que se llama hueso esfenoide, que se encuentran acá en la nariz, a este nivel, o las vértebras. Estos se llaman huesos irregulares. Entonces, huesos irregulares tenemos las vértebras, huesos sesamoideos, el hueso esfenoides. Los huesos sesamoideos, por ejemplo, es la rótula, por ejemplo. La rótula es la famosa paleta que se encuentra por delante. Eso se llama huesos sesamoideos. Sesamoideos se llama ese huesito. Luego tenemos los huesos supernumerarios. Huesos supernumerarios quiere decir que el paciente posee un hueso más de lo normal. Este, por ejemplo, es la muñeca y la mano. Este es el radio, este es el cúbito. Y acá podemos observar nosotros que hay un huesito de más. Ese se llama hueso sesamoideo. O por ejemplo acá en el pie. Este se llama metatarsiano. Este es el dedo gordo. Y acá hay huesitos. Esos se llaman huesos sesamoideos, supernumerarios. Hay un huesito de más. Entonces, ahí terminamos esto. ¿Se entendió bien, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Vamos ahora. Y vamos a terminar esta parte. Esto fue lo que vimos hace rato, el hombro. Y ahora nos vamos en la articulación del codo. Estamos acá. Codo. En el codo hay 3 articulaciones. 3 articulaciones ahí en el codo. 1, la articulación húmero-radial, en donde se une el húmero con el radio. Luego tenemos la articulación húmero-cubital, donde se articula el húmero con el cúbito. Y luego tenemos la articulación radio-cubital superior, donde se articula el radio con el cúbito. O sea, esto que está aquí es la articulación húmero radial. Esta es la articulación húmero-cubital. Y acá se encuentra la articulación radio-cubital superior. En el codo hay 3 articulaciones. Nosotros dijimos que cada articulación que tiene que presentar o poseer superficies articulares. Y cada articulación, como acá hay 3 superficies articulares distintas. En la articulación húmero-radial, la superficie articular es el cóndilo lateral del húmero con la cabeza o con la cúpula del radio acá. Este se llama cóndilo lateral del húmero con la cúpula o el techo del radio acá. Esa es la superficie articular de esta articulación. En la articulación húmero-cubital, la superficie articular es la tróclea del húmero más la cavidad simoidea mayor del cúbito. Y en la tercera articulación, en la radio cubital superior, se articula la cabeza del radio con la cavidad simoidea menor del cúbito. Entonces, acá encontramos 3 articulaciones. Acá encontramos la húmero radial, húmero cubital y la radio cubital superior.
Este, por ejemplo, se llama cavidad simoidea mayor del cúbito, esto que está acá. Y esto se une con la tróclea del húmero. Estas son las tres articulaciones del codo, ¿sí? Entonces, como toda articulación presenta, ¿sí? Presenta superficies, componentes intraarticulares. ¿Cuáles son los componentes intraarticulares de esta articulación? El cartílago articular, la membrana sinovial, el líquido sinovial. Esos son los tres componentes intraarticulares. Acá no hay bolsa serosa, como había en el hombro. ¿Y cuáles son los componentes extraarticulares de esta articulación? Lo que se encuentra por fuera. En primer lugar tenemos la cápsula articular. Esto es lo que le envuelve la articulación. Esto que vemos aquí, le envuelve la articulación. Cápsula articular. Cápsula articular. ¿Sí? Luego, ¿qué encontramos? Los ligamentos. En el codo hay un ligamento que se llama ligamento anterior, ligamento posterior, ligamento lateral interno y ligamento lateral externo. En total hay 4 ligamentos en el codo. El ligamento anterior evidentemente se encuentra hacia acá, de frente. Este es el ligamento anterior. Luego tenemos ligamento posterior que se encuentra por detrás. Luego tenemos el ligamento colateral radial o ligamento lateral externo, porque nosotros el radio siempre se encuentra por fuera del codo y el cúbito siempre se encuentra hacia adentro. Si nosotros ponemos la palma de la mano, ¿sí?, hacia adelante, vamos a ver que en dirección al dedo pulgar se encuentra el radio y por dentro se encuentra el cúbito. Entonces, este ligamento se llama ligamento colateral radial o ligamento lateral externo. Este se llama ligamento colateral cubital porque el cúbito está hacia adentro, o ligamento lateral interno. Entonces, ahí ya tenemos nosotros entre los componentes extraarticulares tenemos la cápsula articular, los ligamentos anterior, posterior, ligamento lateral interno, ligamento lateral externo. ¿Y qué nos falta ahora? Nos faltan los músculos, El codo realiza 4 movimientos. Esto se llama flexión de codo, flexión, flexión, llevar hacia abajo se llama extensión, flexión, extensión, ¿sí? Y hace un movimiento que se llama pronación y supinación. O sea, si yo coloco el brazo en esta posición, acá, ¿ven cómo está el brazo? Y si giro hacia abajo así, eso se llama pronación. Y si giro hacia arriba, se llama supinación. Pronación, supinación, flexión y extensión. Entonces, el codo realiza 4 movimientos: flexión, extensión, supinación y pronación. 4 movimientos realiza el codo. Entonces, la flexión del codo, la flexión, que es esto, lo realiza el músculo bíceps braquial, el músculo supinador largo y el músculo braquial anterior. 3 músculos realizan la flexión de codo: bíceps braquial, supinador largo y braquial anterior. La extensión del codo, que es llevar hacia abajo, lo realiza este músculo que está atrás, que se llama tríceps braquial, el tríceps braquial. La pronación, que es llevar hacia abajo, esto lo realiza el músculo pronador redondo y pronador cuadrado. Y la supinación, que es llevar hacia arriba, ¿sí?, lo realiza el músculo supinador corto, supinador largo y el bíceps braquial.
Entonces, ahí tenemos los músculos que realizan el movimiento en el codo. Este, por ejemplo, es el bíceps braquial. ¿Por qué se le llama bíceps? Porque posee dos vientres o dos músculos. Este se llama porción corta y porción larga. Este es el tríceps braquial. El tríceps posee tres músculos. Este es porción larga. Acá se encuentra un vasto que se llama vasto medial y el vasto lateral. O sea, el tríceps posee tres músculos. Tríceps. Este es el músculo braquial anterior que realiza flexión de codo. El bíceps realiza flexión de codo. El tríceps realiza extensión del codo hacia atrás, hacia abajo, así. El braquial anterior realiza flexión del codo. El supinador largo también realiza flexión de codo. Luego tenemos los músculos pronador redondo, pronador cuadrado, ¿sí? Que son músculos que se encuentran a nivel del antebrazo. Y estos son músculos que vamos a hablar nosotros cuando hablemos de la articulación de la muñeca, que se llaman músculos epicondilios y músculos epitrocleares, o sea, músculos que se encuentran en el epicóndilo y músculos que se encuentran en la epitróclea, que vamos a ver más adelante. Entonces, ya tenemos acordado, ya dimos nosotros la clase de anatomía del hombro, anatomía del codo, los huesos, generalidades, y nos estará faltando dar muñeca y mano. ¿Está, chicos? ¿Alguna Sí, pregunta? profe.